Barry, daños. Por lo menos 19 municipios afectados por desbordamiento de ríos. Deja el paso de la tormenta tropical. Cae bolsa, sube el dólar. Registra pérdidas de casi 4 puntos porcentuales la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar llega hasta 13.50. Vuelve Góngora. El exministro de la Corte quiere encarcelar otra vez a la madre de sus hijos. No lo logrará, asegura el abogado de la mujer. Aclaran lo de Harvard. El niño prodigio michoacano mencionó que desea ingresar a la prestigiada universidad estadounidense. Por eso no hay trámites aún en esa universidad. Tango. Recordamos esta noche al violinista argentino Emilio De Caro, compositor de grandes éxitos del género. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este jueves. Ya llegamos al jueves, es 20 de junio en este 2013. Hoy quiero mandar un saludo especial a los amigos que nos están viendo seguramente bajo el agua, bajo la lluvia a través de Megacable, allá en Veracruz. Y bueno, hablando precisamente de este tema, ¿qué le parece si nos vamos con la llegada de Barry? Es esta tormenta tropical que ha traído nubosidad y por supuesto lluvia a estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y también, claro, el Estado de México y el Distrito Federal. Vámonos para allá. Por la mañana, la tormenta tropical Barry tocó tierra en las costas de Veracruz. Actualmente se desplaza lentamente por el territorio nacional, ocasionando lluvias torrenciales en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Mientras que en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Querétaro, Chiapas y San Luis Potosí, se esperan fuertes precipitaciones para las próximas 24 horas. Debido a la lluvia, se produjo un deslave menor en la carretera federal Puebla-Teciutlán. Considerado de peligrosidad moderada, Barry se localizó 45 kilómetros al noroeste de Veracruz, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas se debilite y vuelva a ser una depresión tropical. En tanto, los ríos de la cuenca de Nautla han llegado a su escala crítica, por lo que se evacuarán a 1,000 veracruzanos en los municipios de Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Misantla y San Rafael, mientras que en algunos estados ya se suspendieron las clases y se han cerrado algunos caminos que resultaron afectados por las intensas lluvias. Para TVCN, Patricia Bello. Bueno, y en Coahuila las intensas lluvias ya ocasionaron estragos, pues suman al menos 50,000 damnificados en varios municipios. El mandatario estatal Rubén Moreira se comprometió a aportar la ayuda necesaria. Nosotros nos mantenemos en la cantidad de 400 millones de pesos en pérdidas estimadas si incluimos lo que pasó en los hogares. Eso va a ser bien difícil cuantificar. Yo les pido la comprensión, ¿no? Y precisamente allá en Piedras Negras, las personas que resultaron damnificadas por culpa de estas lluvias y que hayan perdido algunos documentos, entre ellos su credencial de elector, dicen que ya van a poder votar en estas próximas elecciones, aunque sea sin credencial. El vocal del Registro Nacional de Electores, Marco Antonio Vázquez, dio a conocer que los ciudadanos de Piedras Negras que perdieron su credencial de elector con motivo de las fuertes lluvias realizadas el pasado sábado podrán votar. En virtud de que tenemos un proceso electoral ya en puerta, pues sí, esa es una cosa muy diferente. De tal forma nosotros tenemos posibilidades hasta el día de 21 de apoyar a los ciudadanos con una instancia administrativa para que sea favorecido y tengan su documento antes del 28 de junio y poder aparecer en la lista adicional de lo que son instancias administrativas y demandas de juicio que se entregará a partir del 1 de junio, que es la última etapa que nos corresponde entregarle esa lista nominal. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Y en el Estado de México, 38 familias del municipio de Sinacantepec se vieron afectadas por el desbordamiento del río Tejalpa a consecuencia de la tromba que cayó en el Valle de Toluca.
Con pérdida total se reportan a 38 familias al desbordarse el río Tejalpa en la colonia El Testerazo de la delegación de San Cristóbal Tecolit en Sinacantepec, donde hasta el momento no hay pérdidas humanas que lamentar. Alrededor de las 18 horas de ayer se registró una fuerte tromba que ocasionó que el río Tejalpa se saliera de su cauce y que colapsara el cruce de dos puentes que estaban en malas condiciones, lo que ocasionó que toneladas de lodo y piedra se metiera por las ventanas de las casas, que en minutos alcanzaran hasta 1,60 m de altura ante el pánico de sus familiares. Pérdida total fue todo, sala, cuarto, recámaras, baño, todo, fue pérdida total, si gustan pasar a ver. Automóviles, nos comentaban. Fue una camioneta, un Peugeot y un taxi, o sea, fueron 3 autos. Los afectados solicitaron el apoyo de las autoridades y pidieron la demolición de los 2 puentes que están cercanos a las casas afectadas. Fue como 5:30, 6 de la tarde, fue en cuestión de minutos, o sea, no me dio tiempo más que de treparme a la lavadora y subir a mis hijas a la azotea. Mario Vázquez, Mega Noticias. Y lamentablemente no para el conflicto al interior de la bancada del PAN allá en el Senado. Siguen dando de qué hablar a pesar de que ya hicieron, según ellos, un pacto de silencio que va a terminar al día siguiente de las próximas elecciones del 7 de julio. A Jorge Luis Preciado, coordinador de los panistas, parece que sí le afectó el golpe que le dieron los corderistas al modificar los estatutos de esa bancada, pues no quiere dar la cara a los medios de comunicación. Hacemos una conferencia normal, ¿no? Como se debe, para que ustedes tengan toda la atención y nos evitemos que empujones, que jalones. A ver, te propongo algo, mira, calmemos los ánimos, porque es obvio, traen la nota, quieren todos la nota, calmemos los ánimos, también ellos no están acostumbrados luego a este ajetreo, también. Las horas pasaron y la conferencia de prensa no ocurrió. Preciado se hizo ojo de hormiga y no quiso dar cuentas de la reunión que tuvo con una comisión de corderistas que presuntamente fueron a informarle de los 27 artículos que modificaron ayer miércoles. Y te digo, hablaron con él, pero no dio declaración, en realidad. ¿Pero por qué dicen una cosa y luego se desdice? No, pero no me... Es que yo soy compañero de ustedes. Yo no soy fuente. Pues comunícate con le estoy marcando. Pero no solo los afines a Preciado negaron dar detalles del encuentro, también los corderistas, todo por un presunto pacto de silencio que romperán al día siguiente de que pasen las elecciones. Platicamos la comisión, nos sentamos con el coordinador porque quedamos por el abono del partido de que haremos un silencio total y ponernos a trabajar porque estamos apenas a 17 días de las elecciones de este 7 de julio en 14 entidades. Quien reveló el pacto de silencio fue el nuevo tesorero Francisco Domínguez, quien esta tarde acudió a la Torre Azul, donde la bancada del PAN tiene sus oficinas administrativas. Lo hizo acompañado de 2 ministerios públicos y un notario, porque el coordinador Preciado tampoco se apareció ahí. Bueno, estoy viniendo a tomar funciones de tesorero y el control de la administración, como se dice, de los bienes inmuebles, de los recursos humanos y financieros del grupo parlamentario del PAN. Primero, revisar cómo está las finanzas del grupo parlamentario. Aquí nadie se mana, no vamos a despedir a nadie. Por la mañana, Ernesto Cordero señaló que los cambios que hizo el bloque de senadores que son afines a él son legales y que por parte de ellos darían vuelta a la hoja a este inédito conflicto que involucra por lo menos 17 millones de pesos. Legal y jurídicamente es muy sólido lo que se hizo ayer. Yo no veo ningún espacio para eso y sobre todo yo creo que lo que mostramos ayer fue voluntad política de resolver un tema, una tensión que existía. Pero quienes no tienen voluntad de arreglar las cosas son los senadores afines a Preciado y a Gustavo Madero, porque a los únicos que hoy se les vio en los pasillos del Senado de la República fueron a los corderistas. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, ve la oportunidad para que el escándalo de las finanzas del PAN en el Senado sirva para que con urgencia se reformen leyes para que haya mayor transparencia en el manejo de recursos públicos. Es decir, solamente fue hasta que surgió el escándalo entre los panistas cuando surge a la luz lo que ya sabíamos, que hay muchísimo dinero en el Senado para cada una de las diferentes bancadas y que se reparte a discreción. Es decir, ellos no tienen la obligación por ley de dar cuentas a nadie de
estos millones y millones de pesos. Escuchemos con atención lo que propone Luis Carlos Ugalde, porque ya es hora de ponerle un alto a estos señores. Se trata de una de las islas de opacidad del Estado mexicano, no solamente en el caso del PAN, sino de todos los partidos, de tal forma que me parece que esta reforma interna que hace el PAN en el Senado, sus estatutos, debiese ser una oportunidad para que los grupos parlamentarios de todos los partidos, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en todos los congresos estatales, reformaran sus estatutos para hacer obligatoria la entrega de esta información de sus prerrogativas como grupos parlamentarios. Y de visita en el estado de Zacatecas, el presidente del PAN, Gustavo Madero, minimizó la división organizada allá dentro de la fracción blanquiazul en el Senado. Él confía en que el conflicto se resuelva por la vía, dice él, institucional. Gustavo Madero, presidente nacional del Partido Acción Nacional, minimizó la trascendencia de la división interna en el Senado, asegurando que los panistas lograrán sortear esta nueva crisis. Temas como el que me tocas del Senado, creo que son temas administrativos que estoy seguro que se van a resolver de una manera institucional. En época de elecciones, las denuncias por el presunto uso de recursos públicos seguirán presentándose desde Acción Nacional, aseguró el líder blanquiazul. Hemos presentado pruebas incontrovertibles de corrupción, de delitos, y nos responden: no te preocupes, Rosario, son meras críticas y descalificaciones. En la práctica eso está sucediendo. A pesar de la vigencia del Pacto por México, Gustavo Madero señaló que las diferencias con el Partido Revolucionario Institucional continuarán denunciándose, aunque matizó las recientes interpretaciones. Quise ser un poco más cuidadoso y respetuoso. Dije, no estamos hasta la madre del PRI, sino de estas prácticas priistas, que es un poquito de matiz. El líder panista señaló que su partido continuará denunciando el aumento excesivo de la deuda pública en algunos estados. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, rechazó que la reforma energética esté pactada para su aprobación. Aseguró que la iniciativa en este sector energético es uno de los puntos que están dentro del Pacto por México, por lo cual los partidos políticos entregarán su propuesta al Ejecutivo Federal para su análisis. Debemos de esperar a que el pacto presente la iniciativa que en su momento el presidente respaldará. No hay vuelta. Hoy así ha venido siendo, el presidente ha respaldado todos los compromisos, todas las iniciativas, todo lo que se ha planteado desde el Pacto por México, es su compromiso y lo va a seguir haciendo. El PRD anuncia movilizaciones para frenar la reforma energética del Pacto por México, mientras que el PAN ofrece votos a esta iniciativa. El PRD en el Senado desafía de nuevo al Pacto por México. Presentará por separado sus propuestas de reforma energética. Tiene que ver con una visión de crecimiento de nación, una visión nacionalista. Tiene que ver con hacer de Pemex una empresa, una verdadera empresa, que se puede hacer, por supuesto, más eficiente aún y que le dé incluso más recursos a la nación. El anuncio se hace 2 días después que el presidente Enrique Peña Nieto declarara en Irlanda del Norte que el Pacto por México ya tiene lista la iniciativa para reformar a Pemex. Los perredistas amenazan frenarla con un movimiento nacional. Encabezaremos con quienes quieran encabezarlo. Esto no es un asunto de nación, no es un asunto de un partido. Se equivocan quienes piensan que es un asunto de partido. No estamos pensando en toma de tribunas. Estamos pensando en posiciones políticas dentro de la Cámara y posiciones políticas en la sociedad. En tanto, los senadores panistas afines a Ernesto Cordero ofrecieron su voto a la iniciativa que presentará el Pacto por México. Le quiero mandar un mensaje al presidente Peña Nieto, desde aquí, en el tema energético. Que no se desanime, que puede modificar la Constitución y hacer una reforma de a de veras en el sector energético. Que queremos una reforma que verdaderamente genere empleos, que genere inversión en México, que nos dé insumos energéticos a precios competitivos a todos los mexicanos. Sin embargo, diputados panistas no son tan complacientes. Al margen de la propuesta que presente el presidente Peña y su partido, nosotros haremos la nuestra y la haremos este verano.
La iniciativa de reforma energética del Pacto por México llegará al Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre. Para TVCN, Mari Carmen Wister. El gobierno federal anuncia una inversión en infraestructura de 187,000 millones de pesos. El presidente de México señaló que en breve presentará el Plan Nacional de Infraestructura y Transporte del país, esto con el fin de atraer más inversiones y generar más empleos. Durante la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes 2013, que se efectúa en Yucatán, Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Comunicaciones y Transportes iniciar la construcción del tren transpeninsular de Quintana Roo. A concluir los estudios técnicos para cuanto antes licitar ya esta obra e iniciemos su construcción. Esta será una obra emblemática que elevará la competitividad y la calidad de vida de los habitantes de todo el sureste de México. Para hacerlo realidad, estimamos hacer una inversión del orden de los 16,000 millones de pesos. El mandatario anunció que su gobierno invertirá en carreteras, trenes, puertos y Pemex, entre otros. En el inicio del segundo semestre de este año, el gobierno de la República ejercerá una inversión de más de 187,000 millones de pesos en carreteras, caminos rurales, trenes y puertos, así como en obras del sistema hídrico, eléctrico y de petróleos mexicanos. En tanto, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, indicó que es momento de consolidar la infraestructura del Estado y destacó las obras que se realizan en la entidad. En Yucatán encontramos el gran proyecto del tren transpeninsular y el centro logístico. La construcción del primer tramo del anillo vial metropolitano y la primera etapa de la ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida-Chetumal. Finalmente, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que los recursos asignados a la infraestructura deben aplicarse con responsabilidad, oportunidad, eficiencia y transparencia. Para TVCN, Alberto Cano. ¿Sabía usted que el día de hoy, jueves, es el Día Mundial del Refugiado? Bueno, pues aquí en México el secretario de Gobernación habló al respecto. Guerras civiles, golpes de Estado, guerrillas, persecuciones políticas y catástrofes naturales han sido los principales factores por el cual extranjeros piden refugio en otros países. México históricamente ha sido una nación hospitalaria para refugiados. En conmemoración del Día Mundial del Refugiado, los gobiernos federal y de la Ciudad de México firmaron un convenio de cooperación para asistir en este tipo de casos. El convenio marco con el gobierno del Distrito Federal que hoy firmamos forma parte, sin duda, de este empeño. Ayudará a que aquellos que arriben a nuestro país y particularmente se instalen en la Ciudad de México logren una vida digna que les permita integrarse y enriquecer a nuestra sociedad. Se comprometieron a asistir a los refugiados con beneficios que goza el ciudadano mexicano. Esta tarjeta, que es la tarjeta de huésped en la Ciudad de México, es una tarjeta que lleva esta nomenclatura, no se habla de refugiados o de refugiadas, sino precisamente de eso, de huéspedes, para poder visibilizar y para poder dar atención integral. Ante esta firma de convenio, los refugiados ven más cobijo del gobierno mexicano. No, me pareció fantástico, como siempre, esta voluntad de asilo inquebrantable que tiene México desde siempre, no solo de los refugiados españoles, todo lo que pasó en los 70 con todos nosotros, que yo vine a hablar en nombre de la embajadora mío y de muchos miles de argentinos que se refugiaron acá. Reportes de la Secretaría de Gobernación, en el periodo del 2012 al 2013, el país ha refugiado a 1,569 personas. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Opiniones y deslindes de actores políticos de Quintana Roo, por supuesto, respecto al espinoso tema del dinero entregado al edil Julián Ricalde. En referencia a los motivos por los que supuestamente recibió dinero el edil Julián Ricalde Magaña a través de Jaime Hernández, expresidente municipal, como parte del cambio de transición en el equipo de gobierno, Latifa Musa Simón, quien en su momento quedó como encargada de despacho justo antes de que Jaime Hernández recibiera el título de presidente interino, mencionó que ella no pasó por ese proceso.
Yo no llegué a la parte de la administración para que yo te diga si se le tenía que entregar dinero o no. Eso que te lo diga Jaime, que te lo diga Julián, o que le pregunten a los otros presidentes de los diferentes partidos cómo se hicieron sus entregas-recepción. Y siguiendo estas recomendaciones, algunos expresidentes municipales opinaron que recibir en efectivo cualquier cantidad de dinero no forma parte del protocolo en la transición de administraciones. En una situación normal somos el tesorero quien entrega al nuevo tesorero y son los auditores los que se entienden con todo. El presidente nada más certifica y firma. No es normal. En las transiciones normales se acaba un periodo y al día siguiente, el mismo día, a las 12 de la noche, deja de funcionar un gobierno y a las 12:05 ya está el otro. Por su parte, Gregorio Sánchez Martínez, antecesor casi inmediato de Julián Rica de Magaña, manifestó que solo el recurso humano es el que se pone a disposición de cada nueva administración. Lo único que se recibe, Si hay una partida, estabas diciendo, ¿no? Pero no es dinero que recibe el presidente, es una partida para servicios generales. Perdón, no es ni servicios públicos, servicios generales para todas las cosas que necesite el gobierno electo. Es dinero que se necesita en especie. El presidente no necesita por qué recibir dinero en efectivo. En la Cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Gual. Y mientras tanto, la Procuraduría, precisamente allá en Quintana Roo, desconoce si existe alguna denuncia penal sobre extorsión en contra del expresidente municipal de Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza. Jaime Hernández Zaragoza, expresidente municipal de Benito Juárez, afirmó que para protegerse presentó una denuncia penal por extorsión en contra de Julián Rical de Magaña y Latifa Musa Simón ante el Ministerio Público del Fuero Común en diciembre de 2010, anexando el video como prueba. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia no ha confirmado que exista tal denuncia y, de ser así, tampoco ha proporcionado información sobre el avance del caso. También aclaró que él no fue quien difundió el video que circula en las redes sociales, pero dijo estar dispuesto a presentarse a declarar ante cualquier autoridad judicial que lo cite, porque aseguró que no tomó ni un centavo de las arcas municipales. Asimismo, el expresidente interino de Benito Juárez desmintió que el Ayuntamiento de Benito Juárez, bajo la actual administración de Julián Ricalde, tenga acciones jurídicas legales por peculado en su contra o de algún otro funcionario de la pasada administración por el desvío de recursos. Sin embargo, Hernández Zaragoza es uno de los funcionarios involucrados en el desvío de recursos. Hasta el momento, la Procuraduría de Justicia no ha querido brindar información sobre la supuesta denuncia hecha por Jaime Hernández en diciembre de 2010, ni de cómo va la indagatoria de la denuncia que presentó la Contraloría del Ayuntamiento en contra de varios funcionarios por el desvío de los 229 millones de pesos. Informó para Notivisión, Alejandro García. Y en ese mismo estado, la Coparmex está pidiendo sancionar al presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde, por el video donde se presume una extorsión. Mientras Gregorio Sánchez Martínez pidió la intervención de la PGR en el videoescándalo y emplazó al presidente municipal Julián Ricalde Magaña a renunciar, si tiene un poquito de vergüenza, la Coparmex pidió sancionar si hay responsabilidad. Greg, candidato a diputado por el Distrito 11, calificó como burla el video donde el exalcalde interino Jaime Hernández Zaragoza entrega fajos de billetes al edil en funciones. No hay salarios para los entrantes, los funcionarios entrantes, no hay un fondo que se destine en el presupuesto de egresos para la transición, porque además, si fuera así, debería haber quedado en el presupuesto de egresos autorizado por el Cabildo. El también es reo rechazó exhortar a Ricalde Magaña a hacerse a un lado para que se realicen las investigaciones pertinentes, porque, pese a tratarse de un puesto irrenunciable, aseguró que en este caso sí procede por enfermedad. Bueno, sí se puede renunciar. Claro que sí puede renunciar. ¿Por enfermedad? Por hoy hay sí, por una enfermedad o por problemas mentales. Y yo creo que en este caso lo segundo es porque un mitómano ya es un problema mental.
Juan Manuel Peraza Peraza, presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se abstuvo de opinar si el llamado señor de los sobres debe dimitir o no hasta que concluyan las pesquisas. Yo te quiero comentar que la posición de Coparmex es primero que se investigue a fondo y número 2, si hay responsabilidad que se sancione. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Y en otro tema de mezquindad, el que fuera presidente, imagínese nada más, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, apeló la libertad de su exesposa, Ana María Orozco, porque a su juicio no se reparó el daño que era escriturar una casa de nombre que ella puso a nombre de sus hijos, bueno, lo puso a nombre de ella, pero él quiere que esté a nombre de sus hijos. Jesús Mora, que es abogado de Orozco, la mujer que usted ve en su pantalla, reveló que el viernes pasado se reunieron 2 horas con el exministro y sus abogados, donde se acordó verbalmente celebrar un convenio sobre el monto de la pensión alimenticia, así como un bono de 20,000 pesos en julio y 20,000 en diciembre, pero después de la reunión también se comprometieron a redactar y enviar el documento, cosa que no ocurrió. Al día siguiente, Góngora habló con sus conocidos y cambió de opinión respecto a los 20,000 pesos. Dijo que no, que ya lo pensó bien y es mucho dinero. Mientras tanto, el juzgado 69 dio entrada a la apelación que está bien fundamentada, pues contiene más de 100 hojas. Y precisamente vámonos a platicar con el abogado Jesús Mora, es abogado de doña Ana María Orozco, para que nos explique cómo está esta situación. Señor abogado, el exministro ha interpuesto un recurso de apelación a la sentencia. O sea, según entiendo yo, ¿quiere el exministro ver en la cárcel una vez más a la que fue su pareja? Sí, desde luego esa es la finalidad del recurso, que se haga un nuevo estudio. Sí. Y que se le decrete nuevamente el encarcelamiento, así como él reclama en su escrito la reparación del daño. ¿Una vez más? Sí, es decir que en la sentencia absolutoria no se le condenó a ella a la reparación del daño, sino que en su escrito de apelación es donde lo solicita, que dice que la sentencia no estudia, no analiza la reparación del daño. Ahora, ¿qué es lo que pretende él? ¿Que la señora vaya a la cárcel o que le pague lo correspondiente a la obra, a la casa que se edificó? Mire, son las dos cosas. Lo que él pretende es privarla de su libertad nuevamente, para que, teniéndola privada de su libertad, lógicamente, solicite la patria potestad ante el juez familiar, que es la juez segundo de los familiares del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Y entonces, lógicamente, al mantenerla a ella privada de su libertad, él se quedaría con la patria potestad y cancelaría, desde luego, la pensión alimenticia que se encuentra decretada en el expediente. ¿Usted cree que esta apelación prospere, señor abogado? Mire, yo tengo en mis manos la sentencia, ya la leí con todo cuidado, y la siento muy fuerte, muy bien estudiada, y claro, en los resolutivos decreta, al no haberse demostrado de forma plena el delito de fraude genérico por el cual el Ministerio Público actualizó su pretensión punitiva en contra de Ana María Orozco Castillo, se le absuelve de dicha imputación y se ordena su absoluta e inmediata libertad. Entonces eso a mí me indica, de acuerdo con el estudio, que la sentencia va fuerte, la sentencia tiene mucha consistencia y se apega mucho a derecho. En todo el lineamiento se apega al derecho, Ahora, ¿usted ve difícil entonces que vuelvan a encarcelar a la señora Orozco Castillo? Sí, yo lo veo difícil porque cuando una sentencia se percibe débil, pues es lógico que la puedan modificar. Pero en el presente caso yo creo que es más lógico que la confirmen, su libertad. Señor abogado, ¿a qué atribuye usted esta conducta del exministro? ¿Estará mal asesorado? ¿Tendrá algún problema de que se le olvidan las cosas y vuelve sobre lo mismo? ¿A qué atribuye usted esta conducta? No es la primera ocasión en que él primero promueve de una forma y a los pocos días él promueve y usa mucho el verbo vengo a retractarme. Él tiene muy pegado ese verbo y en varias ocasiones durante el juicio familiar también se retractó de determinadas solicitudes, por ejemplo, cuando solicitó que se le otorgara la guarda y custodia de los 2 niños, misma que ejercería por conducto de la abuela materna y de la tía. Y a los 8 o 10 días a más tardar, pues él mete su escrito y dice, vengo a retractarme de lo que dije. Señor abogado, ¿cómo están en este momento la señora Orozco Castillo y los niños? Están bien,
ella está un poco nerviosa, está preocupada. Sí. Lógicamente les afecta su salud porque inmediatamente que se enteró de esta decisión de irse a la apelación, pues sí le afectó emocionalmente y ya ve los problemas nerviosos como la colitis nerviosa y todo, sí le afectaron. Señor abogado, le agradezco mucho y por supuesto que vamos a estar al tanto de este tema. Y yo me pongo a su disposición para cualquier aclaración, ya sabe que cuenta con su servidor. Pues ahí está el exministro que como dice una cosa, dice otra, como dijo la clásica. Vamos a ver en qué termina este tema que, como ya decía, vamos a seguir muy de cerca. Anoche le informaba yo que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, envió su declaración judicial, pero a través de un telegrama, aunque usted no lo crea, así como en la época de la Revolución, el siglo pasado. Bueno, pues hoy la Procuraduría de Justicia de aquel estado dijo que la misiva no tiene efectos jurídicos. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía afirma: la PGJ recibió el día de hoy un telegrama presuntamente firmado por el C. Andrés Rafael Granier Melo, con el que pretende darse por comparecido formalmente ante esta institución, el cual fue agregado a la indagatoria sin que surta ningún efecto jurídico. La Procuraduría mantiene abierta una investigación previa en contra de Granier como presunto responsable de un desfalco a las arcas del Estado por 1.900 millones de pesos. O sea, dice la Procuraduría, tiene que venir a Tabasco. Y respecto a la salud de Granier, esta tarde Eduardo Luengo, que es su abogado, informó que en las próximas horas le van a realizar un cateterismo debido a las lesiones que presenta en el corazón. La intervención la van a realizar en un hospital privado del sur de la Ciudad de México, donde usted sabe, él está internado. Él está ahí en calidad de arraigado, por cierto, bajo la custodia de personal federal ministerial. ¿Y qué le parece si nos vamos a la pregunta de este jueves? Bueno, es sobre su opinión respecto al que el exministro Góngora Pimentel insiste en meter a la cárcel a su expareja y también la madre de sus 2 hijos. Me dice por acá Ricardo, ¿una lady más? Pregunta, ¿o es un viejo muy resentido? Cristina, buenas noches, dice que es un machista, está ciego, no sabe el daño que le hará a su hijo. Bueno, son 2, Cristi. Alejandro, Enrique esa persona y por su edad ya no tiene capacidad. El señor será muy preparado, pero calidad humana no tiene. La señorita Ugalde, que no tiene fundamentos para hacerlo. ¿Qué no piensa ese señor que deja a los niños desamparados? Necesitan de cuidados especiales, solo por odio. ¿Qué le pasa? ¿Dónde están las leyes claras? En fin, es México donde todo se puede. El señor Pepe dice, disculpa, pero en este tipo ¿estuvo la jurisprudencia de los mexicanos? Pregunta. No se vale que tipos como él sigan andando en la calle. Deben estar con camisa de fuerza o de plano recluidos en un manicomio. Julio, siendo por el motivo que dice el abogado, no debería. En este caso, pase lo que pase, deberá seguir cumpliendo con sus obligaciones con los hijos sin dejarlos al desamparo, por convicción propia, si así lo prefiere. Germán, hay de 2 aguas. Una que le sabe muchas movidas y muy turbias y le dice calladita te ves más bonita, y la segunda que le canten la de el venao, jaja. Como hay asuntos más importantes en donde de plano sí deben de actuar para meter al tanque a tanto malandro, y este señor en lo que se anda preocupando. Muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias por su participación a la pregunta de esta noche. Vámonos a otros temas, si le parece. Vámonos a estas imágenes. Bueno, se trata de un gato de Angora. Vea usted a este gato que parece que no, parece que está más grande, pero cabe en una pecera. Véalo. Se acomoda y alcanza a meter todo su cuerpo en la pecera y ahí se queda tan calmadito y tan campante. Esto sucedió allá, en la madre Rusia, como dicen los hijos de aquella tierra. No se vaya porque a nuestro regreso se cumplen 5 años de la tragedia en el News Divine. Además, se incrementan las manifestaciones en Brasil, ya hay un muerto. Vámonos ahora con la participación de mi general Sidronio Melgarejo, que hoy tiene que ver con el lío que traen allá dentro del Partido Acción Nacional. Revolucionario, soy de aquellos de caballería. ¡Compadre Epitacio!
Estamos amolados. Oh, pues si no, no andaríamos de revolucionarios. Seríamos dueños de un equipo de fútbol. ¿No siente a veces que tomó la decisión equivocada? No, yo más bien pienso que la que decidió mal fue mi hermana. Si se hubiera casado con la persona indicada, yo estaría como Junior. Pero nunca le gustaron los chaparros neuróticos. La decencia y los valores ha descendido en la escala. La noticia del Senado es algo que mucho cala. Pagan millones de pesos a Juan Ignacio Zavala. Dice Ernesto Cordero que sus asesores ganaban cientos de miles de pesos porque son profesionales. Pues sí, si tomamos en cuenta que en México ser vividor es una profesión. Lo que no ha podido explicar es en qué lo asesoraba, porque para pelearse con Madero y repartir dinero que no es suyo, no necesita asesoría. Pues no, con su servilismo y su falta de decencia es más que suficiente. Entonces, ¿qué hacía el cuñado de Felipe Calderón para que le pagaran tanto? Pues a lo mejor Felipe usaba al cuñado para mandarle a Cordero los recados y las instrucciones de cómo meterle zancadilla al Pacto por México. También le habrá mandado instrucciones para que le depositara a cada senador del PAN 430,000 pesos. Pues Cordero dice que él no dio la orden, el administrador dice que él tampoco, y el actual coordinador de la bancada no sabe nada de nada. Pues los depósitos se hicieron en tiempos de Cordero. Pues si no se hicieron los depósitos para sobornarlos en contra de Madero, entonces los hizo la divina providencia. Ya ve que ellos son muy creyentes. Aparecen en sus cuentas verdaderos dinerales. Nadie se hace responsable de esas cifras inusuales. Posiblemente les hagan transferencias celestiales. A veces pienso, compadre, que no tenemos esperanza. Pues usted no sé, a mí todavía me queda una hermana en muy buen estado. Si me toca morir en las vías, pues ¿para qué? Hoy es una fecha triste porque se han cumplido 5 años. 5 años de la tragedia del News Divine, allá en el norte de la Ciudad de México, donde murieron 9 jóvenes y 3 policías. Por cierto, uno de estos jóvenes que sobrevivió al asunto del News Divine tiene que ver ahora con los desaparecidos del Heavens en la zona rosa. Era la tarde del viernes 20 de junio del 2008. La discoteca News Divine era el lugar preferido de los jóvenes en la colonia Nueva Aztacualco, delegación Gustavo Amadero. Se realiza un operativo policíaco para buscar drogas y alcohol y este se convirtió en tragedia. 9 jóvenes, entre ellos 4 menores de edad y 3 policías fallecen por asfixia cuando policías obstruyen la salida del lugar. 5 años después, familiares y amigos continúan exigiendo justicia. Para nosotros nuestro caso es un caso de impunidad porque los principales responsables no se le fincó ninguna responsabilidad, ¿no? Ahí tienen a Joel Ortega en el metro, Chiguil, Libre, Rodolfo Félix. Creo que eran los encargados de esas instituciones y no se les fincó ninguna responsabilidad, ¿no? Las madres de los fallecidos reclaman a las autoridades del cómo se llevó el caso. Joel Ortega en juzgados dijo que él no estaba enterado del operativo. Entonces yo me pregunto para qué pagamos un secretario de Seguridad Pública si no está enterado de lo que hacen sus trabajadores, ¿no? Los policías. Él no estaba enterado supuestamente. A 5 años, para los familiares, la herida sigue abierta. Este día lo recuerdo con mucho dolor porque ahora en vez de comprarle un regalo porque sacó buenas calificaciones, tengo que comprar flores, ¿no? No es muy fuerte lo que nos pasa, pero tenemos que seguir peleando por lo que queremos, que es la justicia, ¿no? Para mí es muy triste vivir en esta soledad. Estoy rodeada de otros 2 hijos de mi esposo, pero siempre me falta él.
Él era mi compañía, él iba al mercado conmigo, él íbamos a donde quiera, andábamos juntos. Entonces, imagina. No, esto no sana. Nada más, cada año le echan sal y limón a la herida. Para recordar a los fallecidos, se realizó una jornada cultural frente a lo que era la discoteca News Divine. Lenny Gudiño, TVC Noticias. Y bueno, ¿dónde están los mandos? ¿Dónde están los que ordenaron todo esto? ¿Dónde están los que cerraron las puertas? Los que cuando salieron los jóvenes les daban de puntapiés en vez de atenderlos. Esos están libres. El único que está en la cárcel es el que administraba este antro. Y el gobernador de Tabasco, cambiando de tema, Arturo Núñez, afirma que el homicidio de 2 mujeres y una bebé, ocurrido en la ranchería Ixtacomitán, no quedará impune. Ante el múltiple homicidio ocurrido la noche del martes en el fraccionamiento Las Lomas del municipio de Centro, el gobernador Arturo Núñez Jiménez se dijo indignado, pero también como autoridad comprometido a hacer todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Ayer padecimos otro de estos crímenes aberrantes que nunca quisiéramos que se dieran en Tabasco y que a mí como gobernador me indignan, me causan, me conmocionan, pero en la misma medida me comprometen como autoridad responsable a buscar junto con las autoridades competentes del orden federal, estatal y municipal el que logramos sacar adelante esclareciendo estos aberrantes crímenes que ojalá nunca más se repitieran. El mandatario estatal ofreció estas declaraciones durante su intervención en la instalación del Comité Municipal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, celebrado este miércoles 19 de junio en el municipio de Cárdenas. En el estado de Michoacán, como si no tuvieran problemas más importantes, fue retirada de su cargo la subprocuradora de Zitácuaro. Se trata de María de la Luz Hernández, después de que apareció en un video donde se aprecia a un elemento policíaco bailando ante ella y otras mujeres a manera de stripper. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal, el interino Jesús Reina, detalló que he instruido al procurador para que inicie una investigación y separe de su cargo a la subprocuradora de Zitácuaro. En tanto, la dependencia asegura que se trató de una broma que se realizó en el festejo del Día de las Madres el pasado 9 de mayo. ¿Se acuerda usted que esta semana le informé sobre el caso del menor, un pequeñito de 11 años, Luis Roberto Ramírez Álvarez? Él es originario de Zamora, Michoacán, que podría ir a estudiar física cuántica a la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, con apenas esa edad de 11 años. Bueno, esto debido a que el niño es un prodigio con un coeficiente intelectual de entre 152 y 160. Sin embargo, hoy la prestigiosa institución de los Estados Unidos negó que tenga entre sus registros a este niño mexicano. Esto lo informó Colin Manning, funcionario del Departamento de Comunicaciones de Harvard. Sin embargo, Luis Roberto ha manifestado su deseo de ingresar a esa institución para estudiar ciencias. Sin embargo, los trámites para matricularse en la prestigiada universidad todavía no los realizan. Y es que aquí está la historia rapidita. El niño dijo que quería estudiar en Harvard, pero la agencia Notimex fue a preguntar a Harvard si ya estaba registrado o si ya tenían una solicitud de que él quiere estudiar ahí. Lo que pasa es que confunden. Jamás el niño dijo, ya me registré, ya metí mi solicitud, ya me aceptaron, jamás. Él dijo, yo quiero estudiar allá y allá seguramente, si cumple con los requisitos, lo habrán de recibir. O sea que no nos confundamos. Él en su momento dijo que deseaba estudiar ahí, no que haya metido una solicitud. Por eso mismo, hoy en Harvard dicen, aquí no lo tenemos como registrado o como una persona que quiera estudiar en esta institución. Vámonos ahora con otros temas. ¿Qué le parece el dólar? El dólar está en un nivel que no se veía desde 2011, ¿eh? Está altísimo el precio del dólar y los problemas financieros pues parecen estar en la puerta porque, lo dicho por Bernanke, el jefe del Tesoro de los Estados Unidos, ha puesto los mercados a temblar. La
Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 3.91%, su peor caída desde septiembre del 2011. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 37.517.23 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 49 centavos y se compró en 13 pesos con 2 centavos. El euro se vendió en 17 pesos con 84 centavos y se compró en 17 pesos con 22 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $95 con 54 centavos. Un duelo, gitanos y el sacrificio por el amor con la pasión del bel canto. Interpretado por un gran elenco y la Ópera de Bellas Artes. El Trovador. Ópera romántica en 4 actos de Giuseppe Verdi, con libreto en italiano de Salvatore Camarano. En la dirección concertadora de Federico Santi y la puesta en escena de Mario Espinosa. Disfrútala. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si estuvieras en una situación peligrosa y a tu alrededor solo se encontrara una persona de aspecto desagradable, ¿le pedirías ayuda? Una pequeña de 12 años lo hizo y encontró en su Salvador habilidades mágicas que le dejarán una huella imborrable en su memoria. Ven a conocer la historia en la puesta en escena Mi amigo Max, de Berta Iriart. Te esperamos. ¿Qué hay más allá de nuestra mirada? Del conocimiento del poder, la estética y la civilización. Descúbrelo en la exposición Ciclorama, la mirada detrás del paisaje. Muestra integrada por el trabajo de artistas interesados en el paisaje y la historia como formas de representación y mediación. Visítala. Teatro y magia en una comedia en la que se descubre que la ilusión a veces se percibe más verdadera que la propia realidad. La prueba de las promesas, de Juan Ruiz de Alarcón. En la dirección y adaptación de Carlos Corona, con la Compañía Nacional de Teatro. Obsesiones, amor, encanto e intriga. Disfrútala. A pesar del anuncio de la reducción en las tarifas del transporte por parte del gobierno brasileño, miles de manifestantes mantienen paralizadas al menos 100 ciudades donde siguen levantando la voz en contra de una serie de temas sociales. En Río de Janeiro, por ejemplo, se presentaron disturbios que llegaron a la quema de autobuses y enfrentamientos con la policía y con los manifestantes. Entre las quejas, por supuesto, está el incremento a los impuestos, la inflación, la corrupción y servicios públicos deficientes, además de la denuncia de 26 millones de dólares de dinero público que se han gastado en la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Sobre esta ola de protestas, la leyenda del fútbol brasileño Pelé pidió a los miles de manifestantes que dejen las calles y se concentren en el fútbol, un llamado que fue recibido rápidamente con burlas en las redes sociales. Precisamente sobre este tema nos comunicamos en este momento con Ivina Feitosa hasta Sao Paulo, Brasil, hasta Río de Janeiro, Brasil, donde ella fue testigo de las manifestaciones de esta misma tarde. ¿Qué tal, Ivina? Buenas noches. ¿Qué es lo que tienes ante tus ojos allá en Río de Janeiro? Bueno, lo que tuve yo ante mis ojos fue una cosa muy, de un lado muy linda, de otro lado muy fea. El pueblo fue a la calle, ahorita no sé yo cuántos fueron, pero yo me imagino que cosa de casi de 1 millón de personas. Llegamos a la alcaldía de Río y empezó violencia y cuestiones de vandalismo, no sé bien vandalismo, pero empezó como una situación de confronto con la policía en la alcaldía. La gente empezó a regresar en la avenida grande esta que se llama Presidente Vargas. Empezamos a rehacer una manifestación pacífica y en paz, y incluso alegre, pues somos brasileños, hacemos música todo el tiempo. Cuando llegamos al final de esta avenida,
La policía ya estaba del otro lado esperándonos. Empezaron a jugar bombas de gas y todo. Seguimos por otra avenida. Sí. Y la policía nos estaba también esperando en esta avenida. Entonces la policía hoy nos encurraló por todos los lados del centro. La gente que quería regresar a la casa no podía porque la policía no dejaba. Ibna, ¿por qué ahora precisamente, con motivo de la Copa Federaciones, es que sale el pueblo a las calles a pedir educación y para pedir salud? Bueno, un poco antes de empezar la Copa de las Confederaciones, sí. El gobierno autorizó una nueva alza en las tarifas de ómnibus. En 5 años las tarifas han subido 700%. Otra alza de tarifa, la gente no aguantó. Entonces la gente dijo, no podemos, no tenemos salud, no tenemos educación, es una absurda que están gastando con todo de Copa, con todos los eventos, y nosotros seguimos sin nuestros derechos básicos. Muchas gracias, Ibna. Lo que le puedo comentar a usted aquí es que el último reporte de esta noche es de una persona muerta. Lo atropellaron con una motocicleta. Se trata de un joven de 18 años. Ya que estamos en esto, vámonos con el recorrido internacional. En Venezuela tienen serios problemas. Un grupo de encapuchados armados quemó 2 autobuses y disparó contra el edificio rectoral de la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país. Los incidentes ocurrieron cuando esperaban la llegada de un grupo de profesores que marcharon de Caracas a Barquisimeto, como parte de las protestas que mantienen una parte del sector docente y del alumnado contra el gobierno en demanda de aumentos salariales. Una marcha convocada por una agrupación de estudiantes secundarios y de universidades privadas en demanda de una educación gratuita y de calidad terminó con algunos incidentes en Santiago de Chile. El gobierno de Santiago había autorizado la marcha en 2 kilómetros de la Alameda Bernardo O'Higgins de la principal avenida de la capital chilena, desde la Universidad de Santiago hasta la Plaza de los Héroes, pero algunos encapuchados trataron de continuar hasta el Ministerio de Educación, lo que generó los incidentes. Decenas de niños entre 10 y 13 años están siendo entrenados por combatientes de la organización Al-Qaeda para apoyar la lucha contra el presidente sirio Bashar al-Assad, según un video difundido en internet. En la grabación titulada Alá ama a los que luchan, se observa cómo expertos combatientes enseñan a los niños a disparar, cargar armas de alto poder, a desarmar al enemigo y atravesar un campo, entre otras tácticas de combate. La policía turca desalojó a la fuerza los campamentos de protesta antigubernamental en Esmirna y Mersin y arrestó a decenas de personas, mientras que las fuerzas del orden se lanzaron contra manifestantes en Ankara. Los manifestantes, que llevaban acampados en el lugar desde hace casi 3 semanas en señal de apoyo a las protestas para salvar el parque Gezi en Estambul, se negaron a retirar sus tiendas y finalmente fueron evacuados. Momentos más tarde, vecinos acudieron al lugar para manifestarse en silencio, en la actitud de ciudadanos en pie, una expresión de descontento que empezó en Estambul. El Papa Francisco cumplió 100 días de pontificado entre el entusiasmo popular por sus gestos de cercanía con la gente y la expectativa por las reformas que implementará para cambiar la estructura del Vaticano. La principal característica de estos poco más de 3 meses ha sido una espectacular revitalización de la asistencia a los eventos papales. Fanáticos ansiosos por ver al superastro de fútbol David Beckham traspasaron un cordón policial en una universidad de Shanghái, provocando una estampida que dejó 7 heridos. Cerca de 1000 aficionados se habían congregado en la institución donde Beckham se iba a reunir con un equipo escolar. A su llegada, los fanáticos se arremolinaron y forzaron la entrada por una puerta, embistiendo un cordón policial y de guardias de seguridad. El mundo del espectáculo está conmocionado por la noticia de la muerte del actor estadounidense James Gandolfini, conocido principalmente por su papel en la serie de televisión Los Soprano. Gandolfini, de 51 años, murió de un infarto mientras disfrutaba de unas vacaciones en Roma, Italia. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Nos despedimos con un homenaje para el violinista argentino Emilio De Caro, porque hoy precisamente se recuerdan 49 años de su fallecimiento. Descanse en paz, este grande del tango. Buenas noches.